sacar a Ishmael de la casa. ¿Y qué le dice Hashem? O sea, Kol asher tomar lecha Sara ishteja, shma bekola. Sara le dijo a Abraham que Ishmael se está comportando de manera inapropiada y que lo tiene que sacar de la casa. Y cuando Abraham no sabía cómo actuar, Hashem le dice, todo lo que te diga Sara es correcto. O sea, y ahí vemos no solo que Hashem le dice que tiene razón, sino que esa es su nebuá. Esa es su profecía que tiene que hacerle caso. Sí. Ahorita vamos a ver, la primera parte les escribí nada más Manigut Miriam Yetziat Mitzrayim, que es el liderazgo de Miriam durante el éxodo de Egipto. En Sefer Mijá, ¿se acuerdan quién es Mijá? ¿Se acuerdan de los Treasar, que hay un compendio de 12 Nevim cortitos? Entonces uno de ellos es Mijá. Y en Sefer Mijá en Perek Vav dice, פסוק ד' כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. Que dice, Mijá se llama Miqueas, en español si les hace falta, debido a que los traje de la tierra de Egipto y los liberé de la esclavitud y les mandé a Moisés, Aarón y Miriam. Entonces de acá podemos ver, un segundito, de aquí podemos ver que Miriam se considera uno de los líderes a la salida de Mitzrayim, el mismo nivel que Aarón y Moshe. Tenemos aquí el Talmud Bavli, en Masejet Tanit, cuando está, creo que es cuando está explicando a Mijá, dice, Shlosha parnasim tovim amdu lahem leIsrael ve'eluhem Moshe, Aarón y Miriam. Que dice Talmud babilónico en Tanit, 3 líderes buenos tuvieron el pueblo de Israel, y estos son Moisés, Aarón y Miriam. Parnasim, sí. Entonces vemos que nuevamente, tanto en Mijá como en el Talmud Bavli que trae este mismo pasuk, ponen a Moshe, Aarón y Miriam en el mismo nivel. Entonces vamos a ver primero qué es lo que hizo Miriam, o conocer un poquito más su cuento. Miriam de Leidat Moshe, en la página 1. Shmot Perek Bet, pasuk Aleph. Vailech ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi. ¿Sí? ¿Saben a qué se refiere este pasuk en español? Fue un hombre de la familia de Leví y desposó a la hija de Leví. Entonces Rashi pregunta, Veikach et bat Levi, Perush, haya memane, hola, que estés bien. Parush haya mimena, mipne gzerat par'o, vechazar velekacha, vezeu vayelech, שהלך ויצא ביתו שאמרה לו גזירתך קשה משל פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים ואתה גם כן על הנקבות. Ok, aquí tenemos la explicación de Rashi. ¿Cuál es la pregunta de Rashi? Dice, Vailech ish mi bet Levi vaikach et bat Levi. Dice, pero ya estaban cansados antes. ¿Por qué nos dice fue un hombre de la familia de Leví y desposó a la hija de Leví? Sabemos que ya tuvieron a Aarón y a Miriam antes, entonces ya estaban casados. Entonces dice Rashi, estaba separado de ella, de su esposa, debido al decreto de Paró, y volvió a tomarla como esposa. Y a eso se refiere cuando dice, y fue, que siguió el consejo de su hija, que le dijo, tu decreto es peor que el de Paró. Paró solo decretó muerte a los hombres, y tú decretaste muerte también a las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está diciendo Miriam a su papá? ¿Por qué es su decreto peor que el decreto? Amram era el jefe de los Yehudim en Mitzrayim. Cuando él se separó de su esposa, todos los hombres se separaron de sus esposas. Viene Miriam y le dice, el decreto que tú hiciste es más, es peor que el de Paró. Y le dice, es peor que el de Paró en 3 niveles. Primero, Paró solo dijo que los niños van a morir, no las niñas. Pero si todos están separados de sus esposas, no va a haber niños y no va a haber niñas. Segundo, la gzerá de Paró, safek mitkayem, safek eina mitkayem. Existe la posibilidad de que la gzerá de Paró no se cumpla, pero tu gzerá seguro se cumple. Si las parejas no viven juntas, no van a haber descendencia para el pueblo de Israel. Y el tercero le dice, en el caso de Paró, es una gzerá la olam hazeh, y en tu caso es gzerá la olam hazeh, ve la olam haba. Lo que hizo Paró es un decreto para este mundo, pero si no hay continuidad al pueblo de Israel y no hay hijos y no hay hijas, esa es una gzerá también para este mundo y también para el otro mundo.
Y esta se considera la nevuá de Miriam, o parte de su nevuá, porque tuvo más. Y como resultado del hecho que su hija le dijo eso, entonces Amram volvió a casarse, o sea, regresó a vivir con su esposa Yochebed, y de ahí nace Moshe, y todo el resto del pueblo regresó a vivir con sus esposas. Ahora, se puede entender que el pueblo de Israel diga, ¿para qué seguimos teniendo hijos? ¿Para ver que los egipcios los matan? ¿Para qué? Entonces, ¿Moshe venía de la familia de Leví? Sí, claro. Moshe era hermano de Aarón y de Miriam. ¿Cómo se llamaba el papá de Amram. Amram? Estaba casado Con Yochebed. Entonces, Y Amram era el... Estoy pensando si era el hijo o el nieto de Leví. Creo que el hijo. Lo puedo checar. No me acuerdo en este momento si Amram es su hijo o su nieto, pero definitivamente es de Shevet Leví. Ya, entonces, él tuvo un hijo llamado Amram y él estaba casado con Yochebed y ellos tuvieron 3 hijos. Y él se separó de su esposa. ¿Por qué se separó de su esposa? Entonces, ¿De la nada? tenía a Aarón y a Miriam. Sacó el faraón el decreto de que todos los niños que nazcan los tiren al río. Y él dijo, ¿para qué tenemos más hijos? Los van a matar. Y se separó de su esposa. Como resultado de eso, todos los hombres de Israel se separaron de sus esposas. Y es interesante, o sea, es una mujer, su hija, pero es una mujer la que le dice, no podemos darnos por vencidos. Si seguimos lo que tú dices, seguro se acaba el pueblo de Israel. Mientras que no estamos seguros si se cumple lo que dice Paró, lo que tú estás haciendo seguro no nos va a dar continuidad. Correcto. Los espejos que las mujeres, dice el kior, que era es como un lavabo, pero no era exactamente un lavabo, era más como un recipiente grande en el que se guardaba, en el que había agua, estaba lleno de agua. Se hizo con los espejos de las mujeres que a pesar del trabajo duro y de la esclavitud y de todo, se hacían guapas para que sus esposos quieran estar con ellas cuando regresaban en la casa. Y porque ellas no se dieron por vencidas. Antes de Pesach les voy a dar una clase que se llama Bizhut Nashim Tzadkaniot. Por el mérito de las mujeres Tzadkaniot salimos de Mitzrayim. Y es eso, que las mujeres no se dieron por vencidas. Que a pesar de que había riesgo que ellas estuvieran embarazadas y tuvieran hijos y se los mataran de todas formas, a pesar de eso, ellas no dejaron de tener familias. Y en realidad esa es la tenacidad que las mujeres judías han tenido a través de su historia y la razón por la que el pueblo sigue acá. Porque desafortunadamente Paró no fue el primero ni el último que nos quiso matar. Vamos a ver ahorita los psukim que tienen que ver con el nacimiento de Moshe. Entonces quedó así con la mujer, Yochebed de Moshe. Sí, entonces, el primer pasuk es Vayelech ish mi bet Levi, Vaykach et bat Levi. Sí, se casó, como les dije antes, fue un hombre de la familia de Levi y desposó a la hija de Levi. Pasuk bet. Vatar האישה ותלד בן ותראה אותו כי טוב הוא ותצפנהו 3 ירחים. ולא יכלה עוד להצפינו ותיקח לו תיבת גומה ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור. Entonces quedó encinta la mujer y dio a luz un hijo, vio que era hermoso y ella lo escondió durante 3 meses. Empero, no pudo ella esconderlo más y tomó ella para él una cesta de papiro y la recubrió con betún y con pez. Lo que está haciendo es que la está haciendo impermeable para que no se meta el agua. Puso en ella al niño y la depositó entre los juncos en la ribera del río. Chicas, ¿puedo pedir que no platiquen? Ok. La depositó en la ribera del río. Pasuk Dalet. ותתצב אחותו מרחוק לדע מה יעשה לו. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאור. ותראה את הטובה בתוך הסוף ותשלח את המטה ותיקחיה. ותפתח ותראה את הילד והנה נער בוכה. ותמחול עליו ותאמר מילדי העברים זה. En el pasuk 4. Y se apostó su hermana a lo lejos para saber qué le sería hecho a él. Nuevamente vemos que Miriam tiene un rol muy activo. O sea, nace Moshe y eventualmente cuando su mamá ya no lo puede esconder, lo pone en una canasta en el río. Pero su hermana no dice suficiente, ella sabe que la Geulá va a venir de ahí. Entonces ella va y se esconde para ver a dónde llega y qué le va a pasar. ¿Ella sabe por qué era profetisa? ¿O sabe que... Parte de ello es seguro que es profetisa. Yo creo que parte de ella es que ella, me imagino que debe de saber porque la profecía tenía que ver con que Moshe iba a nacer.
Pero también creo que las mujeres judías tienen algo en ellas que son muy tercas, si lo quieren llamar, para sobrevivir. Ellas y sus hijos. Bueno, una terquedad obviamente positiva. Tal vez terquedad no es la palabra sería más persistencia, exacto. A ti no te conozco, ¿verdad? ¿Eres nueva? ¿Cómo te llamas? Evelyn. ¿De dónde vienes? De Perú. Mucho gusto, yo soy Goli. Mas descendió la hija de Paró para lavarse en el río mientras sus mozas andaban por la ribera del río. Ella divisó la cesta entre los juncos, mandó a su sierva y la recogió. Ella abrió y lo vio al infante, y aquí que un niño lloraba. Ella tuvo compasión por él y dijo, de los niños hebreos es este. O sea, no es tonta, sabe que si hay un bebé flotando en el agua solito, es uno de los niños de los hebreos, porque ese es el decreto. פסוק ז' ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותנק לך את הילד. Entonces nuevamente vemos aquí la iniciativa de Miriam. Le dijo su hermana a la hija de Paró, o sea, ella encuentra el bebé y viene inmediatamente Miriam y le dice, ¿habré de ir a llamar para ti a una mujer nodriza de las hebreas para que te amamante al niño? Entonces ella podía no meterse o podía Batia encontrar, la hija de Paró encontrar otra, pero el hecho es que Miriam inmediatamente está ahí para ocuparse de que las cosas salgan como deben. פסוק ח' ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך על מה ותקרא את אם הילד ותאמר לה בת פרעה הלכי את הילד הזה והניקי לו ואני אתן את שכרך ותיקח האישה הילד ותניקהו ויגדל הילד ותביאה לבת פרעה והיא לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתיהו. Entonces le dijo a la hija de Paró, ve, fue la moza y llamó a la madre del niño. Le dijo a ella, a la hija de Paró, lleva a este niño y amamántelo y yo daré tu paga. Tomó la mujer al niño y lo amamantó. Creció el niño, probablemente 3 años, porque eso se consideraba un niño que ya creció y no necesita amamantar. Y ella se lo trajo a la hija de Paró. Y fue para ella hijo. Ella llamó su nombre Moshe, pues ella dijo, de las aguas yo lo he extraído. Tenemos otro cuento en la Torá, que los mefarshim dicen que nuevamente se trata de Miriam, en la que vamos a ver que Miriam tenía un rol mucho más dominante en el hecho de que se ocupó de que las familias sigan teniendo hijos, las familias judíos. En el Perek Aleph, antes del cuento de Moshe, nos aparece Perek Aleph en Shmot Pasuk Tetvav, ויאמר המלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים, אם בן הוא ועמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראינה המילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. Pueden ver en la página 3. Lo llamé aquí Miriam partera y la progenitora de la monarquía. En el Pasuk 15, dijo el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, el nombre de una de las cuales era Shifra y el nombre de la otra Puá. Dijo él, cuando parteras a las hebreas, habréis de mirar en el asiento de la parturienta. Si fuera un hijo, matadlo, y si fuera una hija, que viva. Empero temieron las parteras a Elohim, o sea, tuvieron temor a Dios, y no obraron como les había hablado el rey de Egipto, y dejaron vivir a los niños. Pasuk Yudchet. ויקרא מלך מצרים למילדות ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים ותאמרנה המילדות אל פרעה כי לא כנשים המצריות העבריות כי חיות הנה בטרם תבוא עליהן מיילדת וילדו ויטב אלוקים למילדת וירב העם ויצמו מאוד ויהי כי יראו המילדות את האלוקים וישם להם בתים. אוקיי. Entonces convocó el rey de Egipto a las parteras y les dijo a ellas, ¿por qué habéis hecho esta cosa? ¿Habéis dejado vivir a los niños? Dijeron las parteras a Paró, porque no son como las mujeres egipcias las hebreas, ya que vigorosas son ellas. Antes que viniera a ellas la partera, ellas ya han dado a luz. E hizo bien Elohim a las parteras, se acrecentó el pueblo y se fortaleció mucho. Ocurrió que, como temieron las parteras a Elohim, les hizo a ellas casas. Ahorita vamos a ver qué es les hizo a ellas casas. Un segundito. Nada más les quiero decir la palabra que dice en Pasuk Yutet, donde dice Yutet. Kilokanashim mitzriot ki hayot hena. La palabra hayot no quiere decir animales, sino quiere decir la palabra que se usa hay, de vivo. Una mujer que da a luz se llama hayá. Y también en la Gemara y en la Mishnah aparece así. Entonces no se está refiriendo a animales. Sí. Quiero explicarles todavía lo que dice Rashi, pero sí.
Ese era el decreto que decidió Paró. Obviamente no entendió muy bien, porque para nosotros las niñas son las que pasan Yadut, porque son las mamás y son las que enseñan a los hijos y las que llevan el hogar. Pero en muchas culturas consideran que los hombres son más importantes. Entonces Paró probablemente pensó que si mata a todos los hombres, con eso se va a acabar el pueblo. O sea, se podían llevar a las niñas o se podían casar ellas con Mitzrim. Sí. Ok. No que yo sepa. Que yo sepa, desde el principio era a través de la madre. Quiero enseñarles qué dice Rashi. Primero, los nombres de las dos parteras es Shifra y Pua. Entonces, se los voy a leer en la página 2 en hebreo y después pasamos a la 3 que es en español. Rashi dice Shifra, זו יוכבת שמשפרת את הוולד, פועה, זו מרים על שם שפועה ומדברת והוגה לוולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה. Entonces dice Rashi Shifra, se refiere a Yochebet, porque Shifra viene a la palabra de meshaperet, de mejora, porque mejoraba a los bebés. No quiere decir que los mejoraba, sino que los cuidaba. Y Pu'a, ella es Miriam, y se llamaba así por hablarle y platicarle a los bebés, como acostumbraron las mujeres para calmar a un bebé. Entonces, Rashi nos está diciendo que las dos parteras eran Yochebet y Miriam. A pesar de que aparecen con un nombre diferente, son Yochebet y Miriam. Y en el último pasuk, en 21 que es Kafalef, un segundito, nos dice, Vayiki yar'ua miyaldot et Elokim, vayas lahem batim. Rashi pregunta, ¿qué es vayas lahem batim? Quiere decir, les hizo casas. ¿Qué quiere decir eso? Batei kehuna velevia umalchut. Kehuna velevia me Yochebet, umalchut me Miriam. Les hizo a ellas casas de kehuna, sacerdocio, levia, los Yehudim, y meluja, monarquía. Kehuna y levia de Yochebet y meluja de monarquía. Sí. ¿Quién entendió a qué se refiere esto? ¿Qué recompensa les dio Hashem por el hecho de que no hicieron lo que les dijo Paró? También bajo riesgo de vida, porque igual Paró las podía matar porque no lo obedecieron. Dice Rashi que les dio casas, quiere decir que dio la casa de Kehuna, la casa de Levia, que son los Levim, y la monarquía. Kehuna y Levia son de Yochebet. Yochebet, ¿quién es? La mamá de Moshe, Aarón y Miriam. Entonces, ¿quién es el Cohen Agadol? Aarón. Y de Shevet Levi sale también de la familia de los Leviim. Y también los Kohanim son hijos, o sea, sus nietos. Los hijos de Aarón a Cohen son Kohanim. Y ella es parte de Shevet Levi, entonces digamos, los hijos de Moshe Rabbeinu también son Leviim. Kehuna, Malchut, monarquía. ¿Por qué dice que le dio monarquía a Miriam? ¿Alguien sabe con quién se casó Miriam? Miriam se casó con Caleb ben Yefuné, que era el Nasi de Shevet Yehuda. Sí, estoy segura que han oído el nombre de Caleb ben Yefuné, después aparece en el libro Shoftim de Jueces. Entonces Miriam se casó con Caleb ben Yefuné, que era del Shevet de Yehuda, y de ahí salieron los reyes, la monarquía. Entonces ella es la progenitora de la monarquía de la casa de David. Caleb ben Yefuné. Caleb ben Yefuné no era profeta, era Nasi. O sea, en el Midbar que había cada Shevet, cada tribu tenía un Nasi. Y también ellos fueron los que fueron los Meraglim. Era como el presidente de la tribu, el jefe de la tribu. También ellos fueron los que fueron Meraglim a Eretz Israel, que solo hubieron dos que no dijeron cosas malas de Eretz Israel. ¿Quiénes fueron? Yoshua bin Nun y Caleb ben Yefuné. Es este mismo Caleb. Es el mismo. Y también aparece en Sefer, creo que ya son sus descendientes en Sefer Shoftim. En todo caso, aparece varias veces, pero él es el Nasi de Shevet Yehuda y el progenitor de la monarquía, de la familia de David. Entonces vemos que Miriam recibe como recompensa ser la madre de la monarquía. Vamos a seguir viendo. Hay una Shira. Sí. No, que yo sepa, no son nombres egipcios. Porque dice, ellos que mejoraba los
se llamaba así por hablar ni practicar, se llamaba así, ¿dónde se llamaba así? O sea, Rashi nos está diciendo quiénes eran y por qué se usó otro nombre para llamarlas así. Ahora, yo creo que son nombres hebreos. No creo que son egipcios, lo puedo checar. Pero en todo caso, lo que está diciendo es que se les dio otro nombre. ¿Y por qué aparecen con otro nombre? Porque los nombres tienen que ver. Son como apodos, exacto. Son como apodos. Y Rashi nos dice, ¿por qué recibieron esos apodos? Por su función como parteras. Porque hacían el trabajo de ser parteras, de cuidar a los bebés, de cantarles para que no lloren. Entonces, sus nombres se derivan de esas actividades. Ustedes, estoy segura, todas conocen a Shirat Hayam, ¿sí? Que decimos, Az Yeshiru Moshe Ubnei Israel, esta Shira Azot, ok. Parte de la Shirat también es Shirat Miriam. Vemos aquí en Shmot Tetvav, Pasuk Kaf, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות ותען להם מרים שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים. Entonces cuando aparece Shirat Moshe y al final de ella nos dice que también hubo una canción de las mujeres. ¿Quién fue la líder, la que empezó esta canción? Tomó Miriam, dijimos que esto es como canción y poesía, es más como una canción de alabanza. Canción no es exactamente la palabra que le diría, pero, ok, Shirah puede ser las dos cosas, o una canción o poesía. Tomó Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, el pandero en su mano, y salieron todas las mujeres en pos de ella con panderos y danzas. Cantó Miriam para ellas, entonad canción para Hashem, ya que él ha manifestado su glorioso triunfo. Al caballo y a su jinete él arrojó a la mar. Sí, Sus ورحمو رمى Bayam es parte de Shirat Hayam. Lo conocemos, estoy seguro lo dicen en la tefilá todos los días. Un segundito. Sí, Shiru Hashem ki ga'o ga'a, Sus ورحمو رمى Bayam. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? La canción que el pueblo de Israel entonó después de la Exacto, entonces las mujeres también cantaron una canción y el líder de ellas era Miriam. ¿Y cuál fue la que cantaron los hombres? ¿La misma? O sea, la Shirah que nos aparece, vemos acá uno de los psukim que aparece en la Shirah de los hombres. Entonces, no sé si ellas cantaron menos o cantaron lo mismo, pero en un grupo de mujeres, pero la idea es lo mismo. Alabanza a Hashem después de que cruzaron el mar y todos se salvaron. Be'er Miriam. El Midrash Rabba en Shir HaShirim, Meyaches le Miriam, está aquí en el final de 3 y ahorita se los leo en español, en la 4. Midrash Rabba le Shir HaShirim, Meyaches le Miriam הנביאה, את מקור המים לבני ישראל במדבר סיני. El Midrash Rabba de Shir HaShirim le atribuye a Miriam la profetisa el origen del agua del pueblo de Israel en el desierto. Así dice el Mishnah, el Midrash. Rabbi Yosei Omer, Shlosha parnasim tovim amdu laem leIsrael. ¿Se acuerdan que esto es lo que dice la Gemara que ya vimos arriba? Los 3 líderes que tuvo a Israel, Moshe, Aarón y Miriam. Ok. Entonces ahora elabora. Ubizchutan natnu laem shlosha matanot tovot. Habe'er, Haman ve'ananei hakavod. Voy a leerles la primera parte para que entiendan qué estoy diciendo. Dice, Rabbi Yossi dice, 3 buenos líderes tuvo el pueblo de Israel y estos son Moisés, Aarón y Miriam. Y por su mérito les fueron dados al pueblo de Israel 3 regalos. El pozo, la mana, el man que comían, y las nubes de protección. Haman bizchut Moshe. Habe'er bizchut Miriam, bizchut Aarón, ananei hakavod. Entonces la mana la recibieron por mérito de Moshe, el pozo por mérito de Miriam, y las nubes de protección por mérito de Aarón. Meta Miriam upasca be'er. והיו אומרים, ולמה העליתנו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות. וחזרה בזכות משה ואהרון. Entonces dice, cuando murió Miriam paró el pozo y el pueblo de Israel dijeron en Sefer Bamidbar, ¿y para qué nos habéis hecho ascender de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar de siembra, ni higuera, ni vid, ni granada, ni siquiera agua hay para beber. Volvió el pozo por mérito de Moshe y Aarón. מת אהרון, נסתלקו ענני הכבוד, שכתוב במדבר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל. אל תקרא ויראו, אלא ויראו. וחזרו שניהם בזכות משה.
Met Moshe, nistalku shloshtam, veshuv lo chazru. Entonces dice, cuando murió Aarón, desaparecieron las nubes de protección, como dice el pasuk en Bamidbar, y cuando vieron toda la asamblea que había aparecido Aarón, lloraron a Aarón 30 días toda la casa de Israel. No se debe leer vieron, sino temieron. En hebreo es yir'u o yirau, entonces puede ser la misma palabra. Entonces dice, tenían miedo. ¿Qué eran los Ananea Kavod? ¿Qué función servían? Los Ananea Kavod eran nubes que los cubrían, los protegía del sol y del frío y también los protegía de sus enemigos. Estaban protegidos. Cuando se muere Aarón, tienen miedo. Dice, no es Vayir'u, vieron, sino Vayir'au. Tenían miedo. ¿De qué tenían miedo? Que estaban en la intemperie. O sea, nada los protegía ni de sus enemigos, ni del calor, ni del frío. Entonces, y volvieron ambos, el pozo y las nubes de protección, por el mérito de Moisés, de Moshe. Cuando murió Moisés, desaparecieron los tres y ya no volvieron. Y con eso Moshe se muere también en la entrada a Eretz Israel. Y con eso acabaron también el man, el agua y las nubes de protección. Miriam nos aparece otra vez en la Torah, en Sefer Bamidbar, cuando ella habla la Shonara sobre Moshe. Se los traje aquí en la página 4 en hebreo y en la página 5 en español. Bamidbar Yudbet. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, וישמע השם. והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. Okay. Entonces dice, habló Miriam y Aarón contra Moshe por causa de la mujer cushita que había tomado, ya que una mujer cushita le había desposado. ¿Quién era la esposa de Moshe? ¿Que era de Cush? Tzipora. De ella, tal vez les traiga el cuento en la clase de ella, es la próxima clase. Ok, entonces llamó sobre Tzipora y habló sobre ella. Y dijeron, ¿acaso solamente con Moshe ha hablado Hashem? Ciertamente también con nosotros ha hablado. Y lo escuchó Hashem. Mas el hombre Moshe era muy modesto, más que todo hombre que hay sobre la faz de la tierra. Ok, entonces Rashi dice, en el Pshat no nos dice qué hablaron, qué dijeron, pero sí dice que tiene que ver con su esposa. Lo que dice Rashi es que Moshe se había separado de su esposa, de Tzipora. ¿Y por qué? Porque tenía que estar en un estado de tahará constante, porque Hashem hablaba con él constantemente. Entonces Miriam se dio cuenta que ellos se habían separado. También es interesante cómo se dio cuenta Miriam que se habían separado. Dice Rashi porque ella ya no se arreglaba. Entonces era claro que si no se estaba haciendo bonita, que no estaba viviendo con su esposo. Entonces le dijo a Aarón, nosotros también somos Nevim, que Moshe es el único, el especial. Esa es una razón para separarse de su esposa. Entonces Hashem oyó lo que dijo de su hermano. Y Moshe no dijo nada. Moshe era modesto, no dijo nada. Entonces sigue el pasuk y nos dice así. Pasuk Dalet. Vayomer Hashem pitom el Moshe vel Aarón vel Miriam. Tzeu shloshtechem el oel moed vayetzlu shloshtam. Entonces el pasuk 4 dice, dijo Hashem súbitamente a Moshe y a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres hacia la tienda de reunión, y salieron ellos tres. Rashi dice, la palabra súbitamente, ¿para qué está en el pasuk? No tenía que estar. Podría decir, y Hashem les dijo a Moshe y Aarón. Les dice no. Súbitamente quiere decir específicamente que Miriam estaba teniendo relaciones íntimas con su esposo cuando de repente se le apareció a Hashem y se dio cuenta que no estaba Teorá. Dijo, tengo que sumergirme a Mikre. ¿Qué hago ahorita? Y Hashem lo hizo específicamente para que se dé cuenta por qué Moshe sí necesitaba estar separado de su esposa. Entonces los llamó a Moshe, a Aarón y Miriam al Oel Moed. וירד השם בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אתוודה בחלום אדבר בו לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת השם יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי משה ויחר אף השם בם וילך. El pasuk 4, dijo Hashem súbitamente a Moshe y a Aarón, ya dijimos este pasuk, y a Miriam, salid vosotros tres hacia la tienda de reunión, y salieron ellos tres.
Se reveló Hashem en la columna de nube y se irguió en la entrada de la tienda y llamó a Aarón y Miriam, y salieron ellos dos. Dijo, escuchad ahora mis palabras. Si surgiere vuestro profeta, yo Hashem, en visión me manifestaré a él, en sueño hablaré con él, no es así con mi servidor Moshe. En todo mi pueblo firme es, boca a boca hablo con él, y revelación, mas no con parábolas. Y la apariencia literal, en toda mi casa él es fiel del esplendor de Hashem. Él divisa, ¿y por qué no habéis temido hablar contra mi servidor, contra Moshe? Se encendió el furor de Hashem contra ellos y él se retiró. ¿Qué está diciendo aquí Hashem a Miriam y a Aarón? Se arrepintió por haber culpado a Moshe. Ok, pero ¿qué está explicando? ¿Cómo es su nebuá, la nebuá de Moshe diferente que la nebuá de otros neviim? Lo que les está diciendo es que la nebuá que tienen otros neviim no es el mismo tipo de nebuá que tiene Moshe. Moshe tiene varias palabras para describir el tipo de nebuá que tiene Moshe. P, boca a boca. Mar'e velo bejidot, me puede ver y no con parábolas o con como acertijos, metáforas exactamente. Tiene una palabra más que dice Apariencia literal. boca a boca y revelación más no parábolas, y la apariencia literal, exactamente. En toda mi casa él es fiel del esplendor de Dios, él divisa. O sea, dice, Moshe tiene que estar listo para nebuá en cualquier momento. No es como el resto de los seres humanos. E incluso si hay nebuá para otros neviim, y ustedes dos, Aarón y Miriam, son neviim, no se puede comparar. Y Hashem se enojó. Pasuk Yud, vean, sí. A mí me cuesta un poco entender. Yo sé que él es Vamos a acabar este cachito y ahorita hablamos de eso, ¿ok? Pasuk Yud. וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. Que es el pasuk 9. Se encendió el furor de Hashem contra ellos y él se retiró, y la nube se apartó de sobre la tienda, y he aquí que Miriam estaba leprosa y blanca como la nieve. Se dirigió Aarón hacia Miriam, y aquí que ella estaba leprosa. Tenía tzarat. Ahorita vamos a hablar sobre el tzarat, pero un segundito. מצורעת כשלג, sí. פסוק י"א, ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפא נא לה. ויאמר השם אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תכלם 7 ימים. תיסגר 7 ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף. ותיסגר מרים מחוץ למחנה 7 ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים. ואחר נסעו העם מחצרות והחנו מפדן ארם. Ok, entonces, ella ya está leprosa. Pasuk 11. Dijo Aarón a Moshe, ruégote, Señor mío, no hagas recaer sobre nosotros pecado, ya que hemos sido necios y hemos errado. Y ahora que no sea ella cual muerto, que al salir él del seno de su madre, se habrá consumido la mitad de su carne. Quiere decir, por favor, no queremos que sea por favor, que no sea un castigo tan serio para Miriam. Clamó Moshe a Hashem diciendo, Dios, te ruego, cúrala ahora. ¿Conocen las palabras el na refanalá? ¿Dónde aparecen? En Yedid Nefesh, que se dice en Shabbat. Yedid Nefesh, una de las psukim ahí dice el na refanalá. Be'arot la noam ziveja, ok, el na refanalá. Clamó Moshe a Hashem diciendo, Dios te ruego cúrala ahora, que es el na refanalá. Dijo Hashem a Moshe, si su padre la hubiese repudiado, en presencia de ella ciertamente hubiera sufrido oprobio 7 días. Quede recluida 7 días fuera del campamento y después sea recogida. El tzarat, y eso es importante, que es lepra, no es una enfermedad que tienes que ir con un doctor a que te cure. El tzarat es una enfermedad espiritual. Y se cura yendo al Cohen y haciendo chuvá de lo que se hizo. Entonces, pero también se considera tum'á. Y la persona que tiene tzara tiene que quedarse fuera del campamento por 7 días. Entonces, pero, ¿qué nos dice el pasuk? Quedó recluida Miriam fuera del campamento 7 días, mas el pueblo no se desplazó hasta recogerse Miriam. Normalmente cuando alguien estaba tamé por alguna razón u otra, se quedaba fuera del campamento, el campamento seguía moviéndose y la persona, cuando ya podía regresar, los alcanzaba.
Y en este caso, depende. Ahora 7 días de camino podía caminar, pero los seguía por afuera del campamento y después se unía. Pero lo que nos viene a decir acá la Torá es que por respeto a Miriam, el campamento no se movió. ¿Se habrá cortado el agua cuando ella tenía que salir? No creo, porque el agua, o sea, era un regalo que Hashem daba a Bizkutá en su honor o en recompensa a ella. Entonces nos dice que el campamento no se movió, que todo el tiempo que Miriam estuvo fuera del campamento, se quedaron donde estaban por respeto a ella, y después partió el pueblo de Hatzerot y acamparon en el desierto de Pará. Ahora sí, preguntas sobre esta parte. Tengo dos. Ok. La primera, yo sé que Moshe era un gran profeta, obviamente, pero me cuesta visualizar, él se casó. Primero, ¿por qué se casó con una mujer cushita? Y segundo, ella no es de Canaán, ¿no? No es cananita. No. Cushita era otra parte de Canaán. No era de Canaán. Cush era, si te acuerdas, cuando estaba en Egipto y se escapó porque lo querían matar por haber matado a un Mitzri. Entonces él se escapó a Cush y es donde encontró a Yitro y a sus hijas. Y ahí se casó con una de las hijas de Yitro, que es Tzipora. Pero no era idólatra, o sea, tampoco era... Seguro que no era idólatra cuando se casó con Moshe. Hay diferentes opiniones de si Yitro, que es el papá de ella, se convirtió a Yahadut o no. Hay muchos que dicen que simplemente era un Cohen y que, o sea, que no era Yehudí, pero que trabajaba a Hashem de manera común y que era la manera correcta, y hay quienes dicen que sí se convirtió. No queda claro, pero es obvio que Tzipora es parte de Am Israel, o sea, su papá no sabemos, pero ella sin duda. Sí. Antes no se podían casar con penaditas. ¿A partir de qué momento se empezaron a casar con entre nunca? Creo que con Canaán nunca. Pero la prohibición de casarse con cananitas no era... Hay ciertas prohibiciones de con quién casarse, por ejemplo con Edomí y Moabí, que todavía vamos a ver en el cuento de Ruth, pero con Canaán no creo que había una obligación de no casarse. Sabemos que tanto Abraham como Isaac quisieron encontrar esposa para sus hijos en otro lado, que no fuera en Canaán. Pero no creo que era una regla que no se podían casar con cananitas, aunque una vez que entraron a Eretz Israel con Yoshua, la idea sí era que los pueblos se tenían que salir, o sea que no se debían de mezclar con ellos, sino que se debían de salir. Sí. Ya, no había terminado la pregunta, que, o sea, yo sé que él se había casado con ella y todo, entonces era una mujer buena para él y todo. A pesar de que él obviamente tiene un nivel más elevado, porque entonces, ¿por qué Hashem siquiera lo dejó casarse? Okay. Él iba a dedicar su vida a Hashem. Y es injusto, me da pena por ella. Ok, definitivamente lo vamos a ver en la clase de Tzipora, que es un sacrificio que ella está dispuesta a hacer, que no es algo sencillo. Por el otro lado, sí estuvieron casados y sí tuvieron hijos, entonces no quiere decir que desde el principio están separados todo el tiempo. Probablemente después, alrededor de Mahamad Har Sinai o cosas así, fue cuando se separó de su esposa. Y tenemos que tomar en cuenta que ya había pasado tiempo, o sea, él se fue a Cush, se casó con ella, regresaron ya con 2 hijos, y entonces Yetziat Mitzrayim, no estamos hablando que desde el principio. En un momento que como que la relación se aumentó, se intensificó, ahí ya no se pudo. Ahí Hashem le dijo que se separe, y obviamente Tzipora aceptó esto. Pero definitivamente, o sea, de ahí nunca más volvieron. Creo que sí. Ahora, Moshe en muchas cosas no quiero decir que no es un ejemplo a emular, porque definitivamente es, pero no llevó la vida que nosotros consideramos normal para la gente, porque Yahadut sí quiere que las parejas, que la gente esté casada y que vivan como pareja y que tengan hijos, pero Moshe, que había en otra categoría, sí es importante notar que sí estuvo casado y tuvo una familia con ella, no fue que inmediatamente se separó de ella. Sí. ¿Alguien más tenía una pregunta? Yo tenía 2. Ok. La última era de el castigo de Sarat a Miriam. Es por lo de Moshe, porque ella se metió como en la vida matrimonial de él. Sí. Pero en ese caso dice que ambos le dijeron a Moshe, entonces ¿por qué lo castigó a Aarón también? Porque Miriam fue la que le dijo a Aarón. Entonces estuvo mal que Aarón lo escuchara, pero la persona que dijo la Lashon Hara, que en realidad sí es castigo por meterse en asuntos íntimos que no deben de ser problema de nadie más fuera de la pareja. Ok, ¿alguna pregunta más?
En general, creo que de todas estas fuentes podemos ver que Miriam tenía un rol, un papel muy importante en la generación en Mitzrayim, y seguro para que nazca Moshe, y también en Mitzrayim y también en el Midbar, durante el tiempo que Am Israel estuvo en el desierto, igual que el resto de la generación, igual que sus 2 hermanos, no pudo entrar a Eretz Israel. Y se muere antes en el desierto. Y también vamos a ver, más adelante cuando vamos a estudiar también de los diferentes reyes de Israel, hay que tomar en cuenta que ella se considera la madre de la Melujá, la madre de la monarquía, por haber hecho ese sacrificio, ponerse en riesgo para salvar a los bebés y no aceptar hacer lo que Paró le dijo. Cuando oigan la parashá esta semana, espero que piensen y entiendan un poquito más a Miriam.